La iglesia, hermanos, es llamada, ¿verdad?, para dar testimonio de la grandeza de Dios, de milagros, de cosas que Dios hace, ¿verdad?, en una forma, en su poder, pero también para que nosotros demos testimonio al mundo que Dios es real. Una vez dijo alguien, ¿cómo vamos a decir que Dios sana si Dios no me ha sanado? ¿Cómo vamos a decir que Dios hace grandes cosas si Dios no ha hecho nada conmigo? Pero le voy a decir algo, cuando uno pasa situaciones, ¿verdad? Y usted puede decir, yo estuve en esta enfermedad y el Señor me sanó. Yo estuve en esta prueba y el Señor me ayudó. Yo estuve en esta necesidad y el Señor me suplió. ¿Por qué? Porque usted puede testificar del corazón. Entonces, sigamos adelante, ¿verdad? Yo sé que el Señor está con nosotros. No desmayemos, iglesia. Todavía tenemos que seguir caminando. El desierto a veces es duro, ¿verdad? Calienta, pero déjeme decirle esto, que el calor es bueno también. Algunos dicen, no me gusta el calor, pero el calor es bueno. Así como el frío es bueno, así como la primavera es buena, así como el verano es bueno. Todo es bueno. Porque si usted ve en la Biblia, dice que todo lo hizo Dios y vio que era, ¿verdad? No hay nada malo. Así que sigamos adelante. Dios está con nosotros. Y si usted me presta unos minutos, ¿verdad? Vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios. Y quiero que se ponga de pie y vaya abriendo sus Biblias en el libro de Eclesiastés. ¿Me das un poquito de volumen aquí, por favor, porque tengo la voz bien alta? En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 11. Quiero hablar en esta tarde acerca de este tema, la eternidad del hombre. Hay veces, hermanos, que recibimos mala información, porque muchas veces la persona recibe esta información, me muero, se acabó todo. No. Déjeme decirle que somos eternos. Aunque vivimos en este cuerpo mortal, en este cuerpo que es pecaminoso, pero somos eternos. El día que usted o su servidor cierre los ojos, vamos a entrar a la eternidad, que es muy diferente. Pero quiero que abra su Biblia, si ya la tiene, en el capítulo 3, versículo 11. La palabra del Señor dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dígalo con convicción. Amén. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando del hombre. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque entendemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Te doy gracias por cada uno de tus hijos, por las familias que estamos en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu y a nuestra mente. Y te damos gracias, Señor, porque entendemos que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Yo le doy la honra y la gloria al Señor. No me voy a glorificar por esto. Pero cuando el Señor me alcanzó en 1991, llegué un día sábado a esta nación. Y el día domingo mi madre nos dice, vámonos a la iglesia. Y yo le dije, ¿cómo a la iglesia? Porque yo en mi vida secular, hermanos, cuando vivía en mi país, yo era bien rebelde. Pero déjeme decirle esto, que cuando llegué a la iglesia y miraba a los hermanos gozarse, yo decía, esta gente está loca. Quisiera irme de este lugar y gracias a Dios que la iglesia no era a la cuadra, era 2 horas de camino en auto. Yo decía en mi corazón, si tuviera un auto yo me fuera de este lugar.
Pero en el transcurso del tiempo, hermanos, pasaría un año por ahí, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Empezó a sanar mi corazón. Empezó a cambiar mis emociones. Que una de mis familiares, cuando me casé con mi esposa, le dice, cuñada, ¿qué le dio a mi hermano? Le dice, nada. Porque me conocían quién era yo. Pero en una forma secular, el Señor empezó a trabajar en mi vida. Empezó a hacer cambios en mí. Y cuando la última vez que me acuerdo que el que iba a despedir dijo, oh, vamos a hacer el llamado para ver si alguien quiere aceptar al Señor. Yo estaba en la última banca atrás y empecé a sentir un fuego que entró en mi espíritu. Y empecé a llorar. Y yo decía, ¿qué es esto? Empecé a llorar. Y nadie me fue a tocar el brazo, nadie me agarró el brazo y me jaló para el frente. Yo sentía un impulso que tenía que estar al frente. Y cuando vine a abrir los ojos, estaba al frente diciendo, yo quiero aceptar al Señor. Pero allí comenzó lo que Dios ha estado haciendo en estos últimos casi 30 años. Y déjeme decirle esto, hermanos, que cuando vemos la historia de cada uno de nosotros tal vez vamos caminando como van todos los seres humanos en esta tierra. En el mundo hay una expresión, comamos, durmamos, que mañana moriremos. Pero en una forma secular es verdad, vamos a morir. No somos eternos en esta tierra. El hombre paga millones de dólares para poder tener eternidad en esta tierra, pero no, porque la palabra de Dios o la ley de Dios es clara, dice, porque la paga del pecado es muerte. El hombre pecó en el huerto del Edén y el Señor le dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero eso es lo secular. Cuando hablamos del alma, hermanos, es el nivel que Dios está tocando en cada uno de nosotros. Tus pensamientos, tus emociones, lo que tú eres, lo que yo soy, se refleja a través de este cuerpo. ¿Por qué? Porque somos eternos. El espíritu, dice la palabra, regresa a Dios cuando nosotros dejamos de existir. Pero cuando vamos más allá, hermanos, del tiempo que estemos en esta tierra, tenemos que entender que hay una eternidad. La muerte secular solamente es un paso de esto natural a lo eterno. El apóstol dijo, he ido allá arriba, he visto cosas que ojo no vio, ni oído son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Muchas veces nuestra vida natural es más influenciada por los medio ambiente que nosotros pasamos. Tal vez, hermanos, en el alma hay pensamientos en nuestra vida. Tal vez estamos aquí en la iglesia o aquí en este lugar y nuestros pensamientos están en otro lugar. Y el Señor, hermanos, quiere que cada uno de nosotros tengamos eso de que no somos eternos en esta tierra. El joven en este tiempo, hermano, tiene una mentalidad. ¿Por qué? Porque es influenciado por el mundo. Piensa que tiene la vida por delante. No. Como dicen por ahí, no solamente los viejos se mueren. También los jóvenes. ¿Por qué? Porque en lo natural, hermanos, este cuerpo tiene que dejar de existir. Y cuando hablamos de lo natural, hermanos, usted nació, su servidor nació un tiempo
y hemos crecido, hemos llegado a una edad madura, a una edad mayor, como usted quiera ponerlo, pero no es el fin. Va a llegar un tiempo donde nuestros ojos se van a cerrar y el aliento de vida que está en este cuerpo tiene que dejar de existir. Pero la pregunta es, si nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que nosotros somos está de acuerdo a lo que Dios o el plan de Dios para nuestra vida. La mayoría de la gente que se aparta de la iglesia, porque muchas veces tomamos a la iglesia como una institución religiosa, sí es, naturalmente, pero es la barca o el medio que Dios usa para salvar a la humanidad. Porque allá afuera hay muchos pensamientos. Yo me quedo en la casa y adoro a Dios. Está bien, naturalmente. Pero la palabra de Dios me dice a mí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y qué. Pero dígalo con fe, vida eterna. En la casa usted no se pone 2, 3 horas a estudiar la palabra de Dios. No es verdad. Si con dificultad nos levantamos media hora antes de salir al trabajo y doblamos nuestras rodillas. Con dificultad leemos la palabra, con dificultad nos apartamos para tener un tiempo con el Señor. Nos cuesta, a todos nos cuesta. Porque nuestra mente está sujeta a lo que estamos viviendo. Pero déjeme decirle esto, que cuando nosotros, cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo está acorde a las promesas de Dios, usted va a caminar en perfecta paz delante de Dios y va a tener la tranquilidad que usted necesita en esta tierra para en el momento que nosotros nos toque partir, decir, ya estoy listo, ya me toca partir, tengo que regresar a donde yo salí. Paz de Cristo. El alma que cada uno de nosotros hemos llegado a desarrollar, pongámoslo de esa manera. Si hacemos bien, vamos a recibir la bendición de Dios. Pero si hacemos malas decisiones, vamos a recibir la recompensa por nuestras malas decisiones. El mundo secular tiene en su agenda que nomás usted tenga dinero, usted sea millonario, usted tenga fama, eso es todo. No. Hay, hermanos, un hombre, no le voy a decir el nombre, pero en lo secular, que empezó a trabajar, a hacer dinero, porque él quería llegar a esa fama, a esa cumbre que todos tienen en una manera de ilusión en sus mentes. Y llegó a tener dinero, fue millonario. Pero en su vida secular usa esta expresión, ahora sé que no tengo nada. Porque en el caminar él se enfermó, en el caminar perdió a su familia. Hermanos, cuando las cosas no se hacen bien, hay consecuencias negativas. Y déjeme decirle esto, que las personas que se apartan de la iglesia piensan que van a solucionar sus problemas. No es verdad. Porque claramente el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Es que yo pequé, hermano, mire, Dios dice claramente en su palabra que el único pecado que Él no va a perdonar ni aquí ni en la eternidad es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero el Señor dice que todo pecado va a ser perdonado. Y cuando hemos pecado, dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados.
Una de las armas que el enemigo usa contra nuestra, y póngame atención, que cuando usted o yo fallamos delante de Dios, él dice, el enemigo manda el pensamiento, ya fallaste, ya no tienes derecho a la eternidad. Pero quiero decir esto porque el Señor me abrió mi mente. No soy de esos teólogos, hermanos, que dicen una vez salvo, siempre salvo. No, se pierde la salvación, sí se pierde. Pero si nos humillamos y pedimos perdón, Él es fiel para perdonar. Entendamos esto, que cuando algo sucede en nuestra vida, el Señor no solamente perdonó nuestros pecados cuando fuimos sumergidos en las aguas bautismales y se invocó su nombre para perdón de nuestros pecados. También Él proveyó en la cruz del Calvario para que si usted fallara, usted pueda recibir la gracia de Dios, pueda recibir a través de la sangre de Jesús, pueda recibir el perdón. Yo quiero que me ponga atención porque vamos a aprender todos en esta tarde. Yo meditaba en esto. ¿Verdad que el Señor formó en los lomos de Abraham a su pueblo Israel? ¿Verdad que sí? Es interesante porque Abraham da el diezmo a Melquisedec, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están aquí? Por favor, ayúdeme. Y dice en la palabra de Dios que también Leví dio los diezmos en Abraham. ¿Cuántos leen la Biblia? Dígame, hermano, tiene razón. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque Dios no está viendo lo que usted ve. ¿Están aquí, hermanitos? Dios no me ve como yo veo. Yo veo y juzgo por lo que estoy viendo. Él no solamente te ve aquí, Él te ve acá en la eternidad. Pero ¿de qué es lo que depende de la eternidad? Ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Solamente yo tengo que obedecerlo. Solamente yo tengo que caminar y llegar a la meta. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras usted tenga puestos los ojos en Él, el Señor va a tener misericordia de usted y de mí. Pero quiero decirles esto, que Abraham fue obediente, Isaac fue obediente, Jacob fue obediente, pero el pueblo de Israel fue rebelde. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos leen la Biblia? Amén, hermano. ¿Verdad que Israel fue bien rebelde? Recién sacado de Egipto. Ay, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Mira, Moisés, allá había sepulcro. Moisés, como que Moisés les estaba preguntando. Rebeldes. Habían visto, hermanos, que el Señor había dejado en ruina a Egipto. Habían visto que Egipto, hermanos, llegó la mortandad. Ellos habían visto la mano de Dios y que donde estaba Israel sentado, nada había pasado. ¿Sí o no? Y me llamó la atención, pero dije, un momento, y el Señor me empezó a meter en este nivel. ¿Por qué el Señor era con Israel a pesar de que era rebelde? Amén. ¿Por qué? Cuando usted va viendo los 40 años en el desierto, no crea que los 40 años fue para santificación de Israel. Israel era con play en la mañana, con play en la mediodía, con play en la tarde. Moisés, danos agua. Moisés, danos de comer. Moisés, queremos carne. Moisés, todo era con play. Y el Señor le dice a Moisés, ya estoy cansado de ellos porque muchas veces me han tentado y no me creen. Pero déjeme decirle esto. Si usted viera a Dios como la mayoría de nosotros tenemos, que es un Dios
enojado, un Dios que destruye todo. Israel hubiera sido el primero en desaparecer. ¿Están aquí, hermanos? Israel hubiera sido el primero en desaparecer. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, desde cuando los saca de Egipto, y vemos hasta el libro de Josué, y esto lo veo, hermanos, creo que en el capítulo 22 del libro de Josué, usted va a ver que dice, toda palabra buena que fue dada a Israel se cumplió. Ay, Dios mío. Toda palabra buena dada a Israel se cumplió. Yo me puse a pensar, pero si Israel se portó mal, como algunos de nosotros nos portamos mal con Dios. Pero Dios no te llega y te empieza a cerrar la nariz y la boca, que no respires. No, porque Él no se puede negar a sí mismo. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si llegamos a este día, gracias Señor porque tú me has bendecido. Gracias Señor por este día. Gracias por mis hijos. Gracias por lo que tú me das. Pero yo me ponía a pensar, ¿por qué el Señor no destruyó a Israel? Claro, casi lo destruye porque se acuerda que fue dura lo que hicieron contra Dios y contra Moisés. Y el Señor le dice, apártate Moisés, voy a destruir a esta gente. Y Moisés interfiere y le dice, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que los sacaste para matarlos en el desierto, que no pudiste con ellos? Y Dios cambia su decreto de destruirlos para darles lo que se había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque, escúcheme esto, porque Dios cumple sus promesas. No, yo creo que no están aquí. Dios cumple sus promesas. ¿Y por qué el Señor vino, hermanos, y formó la iglesia? Porque el hombre estaba perdido. El hombre no podía acercarse a Dios, aunque usted dijera, yo soy santo, no he matado a nadie, mi mamá era aquí una religiosa, mi papá era un religioso. No, esto no es por obras, esto es por la gracia y la misericordia de Dios que Él derramó en la cruz del Calvario para que todo ser humano fuera salvo. Por eso entendamos esto, que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por gracia. Usted no tiene que venir con millones de dólares o oro o plata para poder comprar la salvación. No. Es por la gracia. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender que la eternidad en nosotros está siendo preparada para que se manifieste allá en la eternidad. ¿Verdad que cuando alguien viene a una forma de trabajar, viene con ropa sucia, tal vez roto, los zapatos todos lodosos, como usted quiera ponerlo, viene todo una persona que no puede ser recibida en ningún lugar? Pero cuando la persona va directamente, ¿verdad? Se cambia, se toma una ducha y se pone ropa limpia, ¿verdad? Usted dice, wow, ¿cómo cambió la vida de esta persona? Así éramos nosotros antes, éramos trapos de inmundicia. Nuestras obras, hermanos, no agradaban a Dios. Pero ahora Él vino y puso eternidad en nosotros. Y cuando usted levanta la mano dice, amén, gloria a Dios, empieza a adorarlo, empieza a glorificarlo. El Señor mira, dice, mi hija me está glorificando, mi hijo me está exaltando. A pesar de que está en una situación difícil, Él levanta un amén, Él levanta un aleluya. A pesar de que le falta esto, a pesar de que no tiene trabajo, Él dice, aquí estoy, Señor, déjame adorarte. ¿Por qué? Porque la eternidad en nosotros nos hace ver más allá.
de lo que nosotros pensamos. Por la vida vamos cada uno de nosotros queriendo alcanzar lo que el mundo secular nos da. Pero déjeme decirle esto. Uno de los grandes hombres que tiene un libro aquí en este libro sagrado llamado Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nada traímos y nada nos vamos a llevar. Así tengamos millones de dólares en la cuenta. Como le dijo el Señor, ¿verdad? Que el hombre que hizo los graneros más grandes y le tocó, le dijo al Señor: hombre necio, lo que has logrado, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedir tu alma. Porque el hombre se enfoca mayormente en la vida, en esta vida natural, nos enfocamos en lo natural, está bien. No le digo que no deje de trabajar, trabaje como que fuera el último día. Pero le voy a decir, eso no es la eternidad. Aquí estamos temporalmente para ir a un lugar eterno. A un lugar donde usted va a estar gozándose. Los que nos han anticipado, hermanos, allá está mejor. Porque ellos allá están experimentando no la totalidad de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para la iglesia. Están experimentando parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y como dice este versículo 14, entendemos, hermanos, de que el hombre no puede entender lo espiritual. No está hablando de un hombre animal, está hablando del raciocinio del hombre. Dice el hombre animal, o sea, la humanidad, la carne, lo que tenemos, los pensamientos, no puede entender lo de Dios. Por eso dice, ¿cómo tú te vas a meter a ese lugar que un hombre te grite? ¿Cómo tú estás ahí? Si mira cómo estás, si cuando trabajabas de lunes a lunes te iba mejor. Mentira. A veces yo entiendo, hermanos, que entre más trabajo, más pago. Es mejor estar tranquilo, sentarse, comer un pan, ¿verdad? Con los hijos, caliente, un té caliente, como usted quiera ponerlo, pero tener la paz de Dios. Que en aquel día, cuando usted esté partiendo de este mundo, usted puede estar rodeado de sus hijos, de su casa, y pueda decir, gócense en la presencia del Señor. Allá los espero. Amén. No le gusta que le hable de eternidad, pero es verdad. Porque estamos arraigados a esto, hermanos. Estamos arraigados a lo natural. Si una enfermedad nos toca, ay Señor, no, todavía no me mande, todavía no. Pero tenemos que estar ya listos. Como que este día es nuestro último día sobre la tierra. Tenemos que estar listos, como que el Señor ya está aquí. Tenemos que estar listos, como que ya tenemos el pasaje comprado, ya tenemos todo listo para entrar a la eternidad con Él. El hombre no entiende lo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, naturalmente nunca va a entender lo de Dios. Amén. Usted y yo, si nos preparamos, si ya estamos listos, como usted quiera ponerlo, vamos a entender lo de Dios. Porque muchas veces podemos decir, ¿por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué se murió esta persona? Si yo lo amaba y tenía vida, tenía esto. Pero déjeme decirle esto, los planes eternos de Dios. Algunos podemos partir antes o tal vez otros después. Pero dice la palabra, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. O sea, no puede pasar a la eternidad usted si usted no se asegura que es de Él. Y si pasa la eternidad uno y no está en Él, hay un juicio para nosotros en la eternidad.
Mire lo que dice 1 Corintios 15, 52 al 55. Nos habla, hermanos, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si usted y yo estamos listos, dice que va a sonar la trompeta. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después dice, nosotros los que hemos quedado seremos ¿qué? Transformados. Seremos transformados. La palabra transformación, va a haber un cambio. Este cuerpo natural no va a ser este cuerpo natural. Porque este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios. Tiene que ser transformado. No es que va a salir algo pequeño de aquí, va a ser, no, mi hermano, va a ser lo mismo que usted es. El alma no se refleja de otra manera, que la misma personalidad que usted tiene como humano, esa misma personalidad va a ser en la eternidad. Ahora, y está bien que digamos, yo no entiendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el alma está dormida, no puede entender a Dios. Por eso ahora los jóvenes dicen, I hate the church. It's too boring. Porque no la entienden lo que es el nivel de la palabra. Yo lo digo, no voy a decirlo negativamente, yo no sé si a alguien le va a caer. A mí me han acusado que soy muy extremista, yo no soy extremista. Como yo le digo a mi familia, yo no soy de esos extremistas que la persona tiene que andar desde la cabeza hasta los pies cubiertos, no. Pero tampoco soy liberal. Do it whatever you want. Porque tiene que haber, hermanos, un nivel diferente. Cuando nosotros conocemos a Dios, tiene que haber un nivel diferente. Y le voy a dar un consejo. De testimonio aquí, de testimonio en la calle, de testimonio en la casa, de testimonio en el shopping center, de testimonio, donde usted quiera que vaya, de testimonio. Esta semana estaba haciendo un trabajo allá en una ciudad que tiene el estado de West Virginia, está casi 4 horas de mi casa. Y empecé a hacer el trabajo y una señora mayor empieza a hablar conmigo y le digo, ok, sí, empecé a hablar con ella y le dije, hay que dar gracias a Dios porque Dios es bueno. Y ella me dice, sí, yo doy gracias a Dios por todo. Pero déjeme decirle esto, que al final me dice, dile a tu esposa que tiene un buen hombre. Y me quedé, ¿por qué? Porque las personas pueden percibir quién es usted. Están aquí, hermanos, no se me duerma. ¿Por qué? Yo no le dije, yo soy pastor, yo soy aquí, predico bien. No. Simplemente con conversar, la otra persona que no conoce a Dios, supuestamente nosotros decimos, puede deducir, este tiene algo diferente, esta tiene algo diferente. La eternidad, hermanos, tiene que ser algo muy importante en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos de allá del reino de los cielos. Por eso en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, habla que hay 2 libros. El libro, hermanos, de la vida eterna. Y cada uno de nosotros tenemos un libro. Pero lo más importante, que su nombre esté registrado en el libro de la eternidad. Porque, mire, usted dirá, ¿por qué hay un registro de ciudadanos en este país? Porque es del cielo también. En el cielo hay un registro de ciudadanos. Amén.
Aunque usted no lo analice, pero en el cielo también hay un registro de ciudadanos. Allá no va a entrar cualquiera. En una tipología se hace esto. El Señor dice que hubo un rey que hizo una fiesta y empezó la fiesta y entró alguien que no iba vestido conforme a lo requerido por el rey. Y el rey se le queda viendo, el dueño de la casa le dice, mira, ¿por qué entraste? ¿Cómo entraste? Y le dice al siervo, agarrarlo y echarlo fuera. ¿Por qué? Porque no estaba invitado a esa fiesta. Todos aquellos que profesamos fe en el Señor, tenemos que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en ese libro de la vida. Si usted se va a enojar, yo me enojo. Si usted se desanima, yo me desanimo. Si usted llora, yo lloro. No crea que no lloro. Todos pasamos ríos fuertes, tempestuosos. Pero hay algo que yo estoy aprendiendo en mi vida, hermano. Yo no puedo atarme al pasado porque el pasado no me va a traer buenas cosas. Cuando el enemigo venga y te diga, tú no vales, tú no estás para ser salvo, dígale, ¿y tú eres el que decides? Tú no eres el que decides. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio por nuestras almas. Por esta alma que es eterna. Esta alma, hermanos, que un día va a dejar de existir o va a dejar de existir este cuerpo en esta tierra. Pero esta alma es eterna. Enfóquese en la eternidad. No le digo, si usted quiere venir aquí a la iglesia a orar 24/7, that's fine, no hay problem. Pero déjeme decirle esto, que mi comunión con Dios depende de lo que yo camine, como yo camine. Ahora, todo lo hizo hermoso el Señor en su tiempo. Y cuando dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, no está hablando del corazón físico que usted tiene, está hablando del alma. Yo le hago una pregunta aquí. ¿Será que el Señor está metido aún en nuestros tuétanos? Porque la palabra de Dios dice, hermano, de que la palabra del Señor es como espada de dos filos, ¿verdad que sí? Amén. Discierne los pensamientos. Dice que entra hasta los tuétanos. Y cuando yo oigo esa palabra, tuétanos, ¿qué tiene que ver los tuétanos con la palabra de Dios? La palabra tuétanos, si usted estudia médicamente, si no me equivoco, es donde se produce la sangre. O sea, la palabra de Dios viene a traer vida, no vida natural en sí, o sea, ya la tenemos, pero está creando una vida eterna en nosotros. ¿Verdad que a veces no queremos venir a la iglesia, hermana? Uy, me siento cansado, no quiero ir. Pero dentro de usted hay algo que le dice, you have to go. You have to go. ¿Por qué? Porque hay una vida que está formándose en nosotros. Hay una vida que se está formando que cuando ya usted deje de existir, se va a manifestar completamente. Ahora, quiero que alguien pase aquí al piano. El hombre, como no entiende lo natural, piensa que lo que alcanza en la vida es más que suficiente. Pero déjeme decirle esto. Y no lo digo negativamente. Si usted llega a tener dinero, gloria a Dios. No le digo que el dinero es malo. Pero yo he caminado en esta vida y he llegado a entender más en este país que hay millonarios que pues, puede ser un hombre, puede ser una mujer, que quedan solos y con los millones y millones y millones de dólares que tienen, dice, lo voy a donar a esta institución. Porque han llegado a entender que no se lo pueden llevar a la eternidad. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermanos?
Y todo el esfuerzo que hicieron a través de esos 40, 50, 80 años sobre la tierra, para obtener eso, llega un momento que no lo pueden llevárselo. Lo único que nos vamos a llevar en la eternidad es lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Right? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí que aún un vaso de agua fría que doy en su nombre, dice, no va a perder su recompensa. Por eso usted y yo tenemos que enfocar nuestra vista siempre en el Señor. Yo sé que a veces hay heridas. Y a veces hay heridas, hermanos, que son bien profundas. Pero, ¿por qué cuando hablamos de la historia del samaritano que le ayuda a este hombre que había sido robado, golpeado, dice que sacó aceite, vino y lo empezó a curar? El aceite representa la presencia de Dios. ¿Sabe qué le digo yo al Señor? Señor, no me des riqueza, pero que no falte tu presencia conmigo. Y he llegado a entender, aunque mis hijos ya crecieron, los amo a mi esposa, he llegado a entender, hermanos, que ya no puedo yo meterme 100% acá, porque voy a llegar a un momento que me voy a asfixiar. Y cuando uno se asfixia o se cansa, se llega un momento, aún en la iglesia, hermanos, cuando usted venga, no venga con ese pensamiento que se va a asfixiar. Venga con el pensamiento, Señor, toca mis emociones, toca mi mente, toca este problema, toca esto, Señor, tú lo conoces, pero dame la paz que yo necesito. El versículo 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, ¿qué dice? Será perpetuo, eterno. Sobre todo aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. En pocas palabras, lo que va a tener valor delante de Dios es lo que yo haga en el caminar cristiano. ¿Sabe por qué muchas personas, hermanos, en una forma natural, verdad, cuando llegan a la iglesia por primera vez, ven que el hermano, la hermana, y están trabajando los hermanos, y se mete de lleno y empieza a cooperar, a ayudar, verdad? Ya después de ciertos años dice, ya me cansé de esto. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Si lo hacemos, ¿cómo? Pero dígalo con fe. ¿Cómo para el Señor? Su servidor tiene muchas experiencias y una de ellas cuando el Señor empezó a trabajar en mí. Hermano, yo miraba, rentaba la iglesia, rentaba una escuela. Y yo era el primero que salía a ponerles mesa cuando tenían el break, porque era casi todo el día en la iglesia. Salía el primero, empezaba a poner mesas, sillas, para que los hermanos tuvieran su tiempo ahí. Y de ahí los hermanos se iban, empezaba el servicio y todo quedaba ahí. Y teníamos que recoger sillas, mesas y pasar mapos. Aquí, gracias a Dios, somos bendecidos. Aquí nos hacen las cosas. Pero todo esto que se levanta todos los fines de semana no pierde su recompensa delante de Dios.
Amén. Y hermanos, y cuando uno lo hace como para el Señor, pueden pasar 20, 30, 40 años. Yo me puedo sentar ahí a escuchar un mensaje como se escucha los sábados de los hermanos, de los ministros, los diáconos. Yo me gusta escuchar el consejo de la palabra de Dios, pero a mí no me gusta estar 100% sentado. Porque dentro de mí, hermanos, hay algo que no me deja estar sentado. Porque el día que yo parta, pueda decirle a mis hijos, hijos, no se aparten de Dios. Si ustedes se apartan, Él los va a dejar. Pero si ustedes no se apartan, Él no los va a dejar. Porque para mí el ejemplo es muy importante. Y cuando uno da el ejemplo, hermanos, uno puede levantar la cabeza todo el tiempo. Pero cuando lo hacemos forzados, que sentimos como que, ay, es que el pastor si no me ve haciendo esto, se va a molestar. No diga eso. ¿Sabe? Cuando yo vengo a pararme aquí, yo no vengo, hermanos, con una mente, no, yo tengo que dar la palabra de Dios, pero lo tengo que hacer de adentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, es eterna. Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, ten cuidado de lo que enseñas, porque de ello depende la salvación tuya y de los que te escuchan. Porque si yo doy una palabra, hermanos, emocionalmente puedo dar una herida que no la voy a poder sanar. Pero si Dios es el que está hablando, dice que Él da la herida, pero también da la cura, el ungüento, el aceite.